El Centro Booleano de América presenta en el día de la fecha la segunda de 2 jornadas dedicadas al tema de la masonería, realizadas el 17 de octubre de 2001 a cargo del Dr. Jorge Ferro, eminente masonólogo e investigador del CONICET, seguido de la exposición dada por el licenciado Marcos Guío con motivo de la presentación del libro Escritos sobre la masonería de Julius Evola. Quiero agradecer por la posibilidad de tratar en un ambiente tan cordial un tema que no por lo exótico y a veces polémico y un poco antiguo deja de ser interesante. En primera instancia quisiera hacer alguna serie de pequeñas aclaraciones de tipo metodológica que son necesarias y de ninguna manera pretendo ser aburrido con este tipo de cuestiones, pero es realmente importante que se hagan desde el primer momento. El tema de la masonería ha dejado de ser ya hace mucho tiempo una cuestión de pequeños cenáculos políticos, religiosos, etcétera, 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 para convertirse en una materia de estudios académicos al más alto nivel mundial. Existen doctorados en masonología en la Sorbonne, en la Universidad de Lyon, hace muchos años que están en las universidades inglesas como Oxford, Cambridge, en Estados Unidos. Por lo tanto, hablar de masonería nos obliga a mantener un cierto nivel que yo tengo que necesariamente calificar de académico. Las palabras y los conceptos que yo voy a usar son estrictamente técnicos. No hay posibilidad de libre interpretación de alguna de las cosas que voy a decir porque están comprobados por la historia, la sociología, la filosofía en generales y especialmente la de esta nueva ciencia que se está acuñando hace unas cuantas décadas, 40, 50 años, que es la masonología. Cosa que en la Argentina no se sabe su existencia porque vivimos, como todos sabemos, en el fin del mundo. Entonces las noticias llegan muy tarde. En primer lugar, dentro de las pequeñas acotaciones metodológicas, tendría que ser la primera, que es lo siguiente. Los hispanoparlantes estamos en desventaja para abordar el tema de la masonería. ¿Por qué? Porque en todas las lenguas indoeuropeas la palabra mason, masone, moirer, masón, masones, aluden directamente al oficio de la construcción. En cambio, el hándicap de los que hablamos en español es el siguiente: nuestra palabra para ese oficio es una palabra árabe, albaná, el constructor quiere decir. Entonces, cuando nosotros hablamos de albañil, sí relacionamos directamente el arte y oficio de construir con un personaje. Pero cuando decimos masón o masonería, hay un cierto exotismo en la cosa y no asociamos directamente el masón y la masonería con el arte de construir. Entonces hay que hacer un pequeño ejercicio mental y cada vez que hablamos de masón tenemos que pensar en el constructor, porque no se puede entender la masonería si no es en referencia estricta al arte y a la ciencia de la construcción. Por supuesto me refiero a la masonería en su sentido más irreductible y en su sentido más puro, o sea, en sentido etimológico, ¿no? Otra cuestión metodológica que debemos tener en cuenta es una pequeña precaución. No conviene hablar de la masonería. Hablemos en plural, las masonerías, porque si no vamos a llegar a cometer gravísimos yerros históricos y conceptuales. ¿Por qué? Porque ocurre que bajo la misma etiqueta han albergado cosas muy diferentes a lo largo de la historia, al menos occidental, desde la Edad Media hasta nuestros días.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la palabra masonería refiere directamente al oficio de la construcción y no conviene hablar de la masonería, sino de las masonerías, vamos a comenzar a meternos un poquito en este tema. El conocimiento vulgar acepta, y es aceptable dentro del conocimiento vulgar, el método comparativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el conocimiento vulgar se encuentra con un fenómeno que no conoce, se refiere a la comparación con algo ya conocido, y eso es totalmente legítimo. Quiere decir que en el conocimiento no científico de la masonería, a lo largo de 2 siglos, pongamos, 2 siglos y medio, se ha recurrido muy frecuentemente a la comparación para tratar de saber qué es la masonería. Esas dos comparaciones fueron, o bien a comparar la masonería con un partido político o con una iglesia, con una organización de tipo eclesial. Ambas comparaciones son totalmente erróneas. Es legítimo que aquel que no es un especialista haga ese tipo de comparaciones, pero no es legítimo ya a esta altura de la cuestión, el status questionis de estudio científico, seguir con este tipo de relación. Las masonerías o la masonería no tienen nada que ver ni con un partido político ni con una iglesia, a pesar de que en algunos momentos de la historia y en ciertos países hayan parecido que actuaban como un partido político, o bien en su momento algunos masones totalmente extralimitados hayan dicho o hayan expresado errores garrafales como la religión de la masonería, pero eso no hace al centro de la cuestión. Esos son, digamos, de alguna manera extralimitaciones, hacia un lado y hacia otro. Llegaría el momento de comenzar a ver realmente que se necesita una definición de la masonería. ¿Qué sería la masonería? Podemos decir que masonería es el nombre con que en Occidente, desde la Edad Media a esta parte, se designa a la iniciación de los constructores. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que el hombre construye, desde que se fundan y se erigen las quívitas, hay constructores. Desde ese momento hay masones. Entonces, el fenómeno masónico en su profundidad es totalmente elusivo con respecto al nombre. ¿Por qué? Porque en otras épocas a los constructores se los denominaba de otra manera y no masones. A los que construyeron el Partenón no se los llamaba masones, y eran masones según el concepto que tenemos de constructor. A los que construyeron el templo de Salomón, que es la leyenda central de la masonería occidental, no se les decía constructores, masones, se los denominaba con una palabra parecida a la que utilizamos nosotros, alboné en hebreo, que quiere decir el constructor. Albaná es en árabe, alboné es en hebreo. Por lo tanto, la iniciación de los constructores ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia. En la Edad Media se lo llamaba Kementarium, Latomorum, en la Edad Media occidental me refiero, ¿no? Pero era exactamente la misma iniciación. Todos construían las catedrales, recién en el siglo XIV, principios del XV, comenzaron a llamarse masones, masones, freemasones, con una serie de palabras que más o menos se iban encaminando a lo que hoy llamamos masón o masonería. Continuando con el análisis del fenómeno, vamos a comenzar a hablar de lo que serían los diferentes tipos de masonería, porque nos va a ir llevando un poco a la médula de la cuestión. En términos generales se reconocen 3 tipos de masonería: la operativa, la aceptada y la especulativa. Hay que hacer la salvedad que la masonería operativa, casi la inmensa mayoría
mayoría sabe que alude, se refiere a los constructores de catedrales de la Edad Media, o sea, la masonería occidental antigua, admite un doble nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que la masonería operativa tiene una acepción de masonería operativa espiritual y una masonería operativa material. La masonería operativa espiritual es la que agrupaba al elemento superior del gremio de la construcción, a los arquitectos, a los filósofos, a los poetas, a los hermetistas. Puede parecer raro que yo haga estas referencias como a los masones espirituales o a los masones operativos espirituales, pero no tenemos que perder de vista que hasta la Edad Media las ciencias no estaban divididas y todavía se tenía la idea de la unidad de la ciencia. Por ejemplo, el Partenón, construido por arquitectos griegos, jamás tuvo un plano de planta. No se hacían planos, no se hacían diseños. ¿Qué se hacía? Se hacía un poema. Se hacía un poema describiendo el edificio que se iba a construir. Y no se hacían planos ni se tomaban medidas. ¿Por qué? Porque no había números. No se podían hacer cálculos. En las catedrales medievales no se hacía cálculo ni se tomaban medidas. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se resolvía el problema? Es imposible hacer cálculos con números romanos. Y piensen que los números arábigos recién llegaron en el siglo XV al dominio general de la gente en Europa. Se hacía simplemente con medio de proporciones. Se tomaba un canon y se repetía X cantidad de veces. Canon que podía ser el codo del maestro masón. Entonces los cúbitos variaban, porque uno tenía un trazo más largo, otro más corto. Pero de esa manera se hicieron las catedrales. Por otra parte, cuando hablamos de masones operativos en el sentido espiritual, que manejaban la poesía, la aritmética, la geometría y el arte de la construcción, además de la medicina y otras cosas más, por provenir todo de las ciencias herméticas, del legado hermético en el sentido estricto, etimológico, Tot egipcio, Hermes griego, Mercurio latino. Nada de esto no me refiero con un sentido, digamos, calificativo. Las doctrinas herméticas que fueron conocidas en Europa a través de los árabes, junto con todos los clásicos, ¿no? Los clásicos griegos y latinos. Las doctrinas herméticas tenían diversas aplicaciones a la medicina, a la poesía, al arte de la construcción y la más conocida quizás la alquimia. Bien, estos masones operativos, digamos, espirituales, en el plano espiritual, tenían además el recurso del número phi, el canon áureo, que se aplicaba tanto a la construcción de un edificio como a la métrica de una poesía, por ejemplo. Entonces prescindían de todos los elementos que hoy serían imprescindibles para construir. Ahora bien, los masones operativos materiales, ¿quiénes eran? Eran, sí, efectivamente los canteros, los picapedreros, los que estaban en contacto directo con el tallado de la piedra, que eso es el sentido general que se le da a la masonería operativa. Cuando se habla de masonería operativa se habla así de los que construyeron las catedrales y piensan todos en picapedreros. Pero estos masones operativos en el sentido material no podrían haber existido si no hubiera existido el estamento o la casta superior de los masones operativos en sentido espiritual. Esto más o menos pretende dar un esbozo de qué era la masonería operativa. La otra categoría que siempre se alude es la llamada masonería aceptada. ¿Quiénes eran los masones aceptados? Los masones aceptados eran usualmente reyes, príncipes, abades, obispos, generales victoriosos, que eran llamados por las logias para formar parte de ellas como, digamos, protección, como lustre,
como forma de alguna manera de legitimar su existencia. Digamos entonces que la masonería operativa en sus dos niveles y la masonería aceptada, que eran miembros de las logias masónicas, pero que no ejercían el oficio de la construcción, es lo que se llama la masonería antigua. En las logias operativas había al menos obligatoriamente dos masones aceptados. Uno era el médico, que revisaba a los candidatos que estuviesen en condiciones físicas y psíquicas aptas para ser iniciados. Y el otro era el capellán, que era el que brindaba asistencia espiritual y religiosa a los miembros de la logia. Entonces, masones operativos en sentido espiritual y en sentido material y masones aceptados constituyen lo que se llama masonería antigua. Y ahora tenemos que ir a la tercera categoría, que es la llamada masonería especulativa o moderna. Esta es la que surge en 1717 en Londres. Esta es la masonería en la cual René Guénon dice que 1717 no es el nacimiento de la masonería, sino que es el principio de la fase más aguda de su decadencia, la constitución de la Gran Logia de Londres. En ese sentido, Guénon, que era masón, tiene un juicio lapidario, ¿no?, respecto a esta Gran Logia. Esta masonería especulativa o moderna, con origen en Londres en 1717, al igual que los masones aceptados, no construía. Hace una transposición de la construcción real de la Edad Media, por ejemplo, a una especie de construcción ideal de una sociedad mejor. Pero ¿cómo lo hace? A través de la incorporación de elementos de la filosofía llamada profana, o sea, de la filosofía imperante o la filosofía en boga. Por lo tanto, existe una sustitución de los elementos, digamos, fundamentales de la doctrina, en un caso y en otro. En la masonería antigua siempre estuvieron afirmados sobre las ciencias tradicionales: la geometría, la astronomía, la poesía, la música, el dibujo, las bellas artes en general. En cambio, con el surgimiento de la masonería especulativa o moderna, existe una sustitución y una lenta pero progresiva incorporación de elementos ideológicos, filosóficos, en fin, de pensamiento a la moda. Y de una construcción real se pasa a lo que sería una construcción ideal. Ahora bien, la constitución de la primer gran logia, o sea, la de Londres de 1717, provoca una revolución y una rebelión que tarda en manifestarse de los masones antiguos, pero luego se manifiesta con bastante violencia. ¿Por qué? Porque hasta 1717 no existían grandes logias. Los poderes constitutivos y de regulación estaban en manos de las logias simples, y más aún de los maestros de las logias. En cambio, la Gran Logia de Londres, con las cuatro logias que fundan la primer Gran Logia, se arrogan los derechos de fiscalización, de constitución y la supervisión de todas las nuevas logias surgidas a partir de ellos. Esto es un proceso de centralización del poder que tiene su homólogo en el poder político común, donde desde el fin de la Edad Media hasta la Edad Moderna, el poder, digamos, central va quitando a las organizaciones, a los gremios, a las órdenes de caballería, a las logias masónicas, todos sus derechos, y se los va arrogando una organización centralizada. Es decir, que hay una correlación entre lo que ocurre en el poder político público
y lo que ocurre luego con la masonería. Esta gran logia de Londres, que es la fundada, digamos, por Desaguliers, Payne y Anderson, promueve una serie de desaguisados y atropellos que generan, como les decía, una rebelión muy importante. De 1717, que se funda, hasta 1751-52, hay un periodo de incubación de una rebelión que pasa a ser dirigida por Lawrence Dermot, un masón operativo irlandés que se rebela contra esta gran logia de Londres y funda otra gran logia, acusando a esta logia de 1717 de haber desvirtuado los rituales, haber cambiado los modos de reconocimiento y haber realizado una serie de subversiones dentro del rito tradicional de la masonería. Esta situación estrictamente masónica no está alejada de la situación político-dinástica que ocurría en las Islas Británicas. Hay que estar al tanto de lo que eran las guerras civiles en Inglaterra y en Escocia, el enfrentamiento, para ver hasta qué punto las guerras civiles políticas y dinásticas y las guerras religiosas también, hasta qué punto estas contiendas influenciaron la aparición de la Gran Logia de Londres y también participaron en la destrucción de un cierto tipo de masonería que más adelante vamos a analizar. Digamos entonces que en Inglaterra, desde 1750 más o menos hasta 1813, hay un proceso de guerra civil masónica, donde al menos 3 o 4 obediencias están enfrentadas violentamente entre ellas. Recordemos muy rápidamente lo que había ocurrido en Inglaterra. La unión de las coronas de Inglaterra y Escocia bajo los Estuardos había sido destruida por una invasión de una dinastía extranjera holandesa y protestante, los Hanover-Brunswick, que habían desalojado a los legítimos reyes de Escocia e Inglaterra. Esto produce un estado de guerra civil. Los Estuardos eran predominantemente católicos, aunque también había presbiterianos y protestantes, porque el principal tema no era tanto la guerra religiosa, sino la legitimidad política. Luego va adoptando también un carácter de lucha confesional. Pero lo primero que le ocurre a los ingleses y a los escoceses es que destronan un poder extranjero a sus monarcas legítimos. Esto produce 150 o 200 años de lucha y de insurrecciones de los Jacobites, de los jacobitas, los partidarios de James, derrocados por la dinastía usurpadora protestante de los Hanover. Lo importante de todo esto es que, junto con los alzamientos jacobitas estuardistas, los acompañaba un tipo de masonería muy particular, con estas características de tipo caballerescas y templarias. ¿Por qué? Por unas cuestiones que luego vamos a ver quizá con más detalle. Lo importante es saber que en Escocia, desde 1314 hasta la caída de los Estuardos, se albergaron en los Highlanders, en los clanes de los Highlanders, ritos templarios bajo una forma masónica. Esto lo vamos a ver con un poco más de detenimiento cuando veamos el enfrentamiento Iglesia Católica-Masonería. Vamos a ir un poquitito más adelante. Volviendo a lo que es la masonería especulativa o moderna, que es la que surge en 1717, podemos advertir que en ella hay dos grandes corrientes, o dos grandes tendencias, o dos grandes escuelas. Una es la llamada anglosajona, la corriente anglosajona, y la otra es la llamada latina.
La corriente anglosajona, que está representada principalmente por Inglaterra y por Estados Unidos, es una masonería deísta, imbuida del moralismo protestante, respetuosa de las confesiones religiosas, que es la que exige perentoriamente que esté la Biblia en los trabajos, con el cuadro y el compás encima, exige la creencia en la inmortalidad del alma y la práctica de una religión. Esta es la corriente, digamos, protestante o moralista protestante. Son los que definen a la masonería como un sistema de moralidad iluminado por alegorías y ilustrado por alegorías y velado por símbolos. Esa es la definición principal de esta escuela o corriente masónica anglosajona. La otra corriente, la llamada latina, es la que vulgarmente se conoce y se conoce en estas playas. Es la tendencia laicista, progresista, filosófica, anticlerical en su momento y demás. Estas dos corrientes, la anglosajona y la latina, se mantienen en estado de excomunión mutua, con acusaciones de irregularidad por un lado y por el otro. La corriente anglosajona es minoritaria desde el punto de vista numérico, y la corriente, digamos, llamada latina es la que más se conoce, por decir, es la que ha adoptado el lema de la Segunda República Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, cosa que, por ejemplo, la masonería anglosajona desconoce totalmente. Digo estos pequeños detalles porque vuelvo al tema de que es necesario hablar de las masonerías y no la masonería, porque tanto unos como otros pretenden arrogarse la totalidad del paquete. Y masonería es únicamente esto, lo otro no existe. No es así, de ninguna manera es así. Y si nosotros hablamos de la masonería, o bien podemos creer que únicamente se trata de la masonería laicista, filosófica y progresista, o bien que únicamente se trata de una organización moralista que, digamos, tiene una serie de ritos y demás, que es conservadora y sostenedora del statu quo, al menos en Inglaterra. Otro error que podría llevarnos a esto es, por ejemplo, considerar que la masonería está adscrita al republicanismo, cosa que efectivamente ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en España y ha ocurrido en Italia, pero de ninguna manera ocurrió ni ocurre en Inglaterra ni en Suecia. El rey de Suecia es el gran maestre hereditario de la masonería sueca, ni en Bélgica ni en Jordania, donde el rey de Jordania es el gran maestre de la masonería jordana. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de considerar que la masonería es una cosa u otra. En general son muchas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque bajo una misma etiqueta se albergan cosas muy diferentes una de las otras. Ya que estamos hablando de este tema, digamos que la masonería llamada latina, particularmente la francesa, que es la que tiene la triple divisa, de libertad, igualdad, fraternidad, pretende de alguna manera que ese era el lema de la Revolución Francesa. No es así. Es un grave error histórico. La Revolución Francesa, la primera república, no tenía el lema de libertad, igualdad, fraternidad. El lema de la primera revolución, de la primera república, era libertad, igualdad o la muerte. O la muerte, sí. El lema de libertad, igualdad, fraternidad es de la Segunda República Francesa, mitad del siglo XIX. Ahora, esto es una fábula que se ha inventado, se ha mantenido y se ha creído durante mucho tiempo. Hubo que esperar a la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa en 1989 para que los historiadores científicos de Francia hagan una revisión a fondo del tema revolucionario y digan la verdad. Realmente la primera república no tuvo jamás la divisa libertad, igualdad, fraternidad.
Sí la tuvo la Segunda República, cercana a la Comuna de París, con las revoluciones y los alzamientos socialistas de la mitad del siglo XIX, donde ya la masonería francesa había sido infiltrada, o por lo menos en su gran parte de la reorganización de la masonería francesa, por las nuevas ideas. Porque también tenemos que hablar de otras cuestiones. La Revolución Francesa no fue organizada ni prohijada por la masonería. Esta es otra fábula realmente que ha ganado durante un siglo, 2 siglos, la mente de muchos historiadores y muchos supuestos estudiosos de la masonería. La verdad histórica es muy diferente. La masonería francesa fue perseguida por la revolución. Fueron guillotinados sus miembros, incendiadas las logias y quemados sus archivos. ¿Por qué? Una simple cuestión sociológica. La inmensa mayoría de las logias masónicas pre-revolucionarias estaban constituidas por nobles o por burgueses en ascenso que deseaban compartir dentro de la logia, por ejemplo, el uso de la espada, que les estaba prohibido. Entonces, tenían el hermano duque, el hermano conde y el mercader fulano, utilizando la espada, cosa que le estaba prohibida en la vida civil. A estas logias, que van, digamos, hasta 1789, les tocó la misma suerte que a la nobleza francesa. Los guillotinaron. La idea de que las logias iluministas propagaron las ideas de la diosa Amazon y demás es falsa. Aparte, hay una cuestión etimológica que tenemos que tener muy en cuenta. No hay que confundir iluministas con iluminados. Las luces de la razón convendría en castellano denominarlas como iluministas. En cambio, en las logias pre-revolucionarias, lo que se buscaba era la iluminación a través de ritos teúrgicos, no mágicos, teúrgicos, como los casos, por ejemplo, históricamente comprobados de Martínez de Pascual y con su orden masónica de los Élu Cohen, o sea, los sacerdotes elegidos, los caballeros masones elegidos, sacerdotes del universo, que lo que buscaban era la evocación del ángel de la guarda, del Cristo en gloria, por ejemplo, de los iluminados de Avignon, dirigidos por el abad Don Bernety, que buscaban la piedra filosofal y la santa palabra, de teósofos auténticos como Louis Claude de Saint-Martin, discípulo de Martínez de Pasquali, como Jean-Baptiste de Villermoz, fundador del rito escocés rectificado, un rito masónico templario caballeresco, cristiano obviamente. Es decir, ese era el estado mental y espiritual de las logias antes de la Revolución Francesa. Tenemos el ejemplo de un masón altígrado francés, Joseph de Maistre, por ejemplo, discípulo de Martínez de Pasquali y conocido y amigo de los hermanos de Maistre también, que su búsqueda espiritual estaba orientada a fines totalmente distintos de lo que se presupone o que presupone una cierta corriente historiográfica. Acá ha ocurrido lo que los franceses llaman un decalage, o sea, un deslizamiento. Lo que sí realmente ocurrió, como una masonería, digamos, anticlerical, liberal, inglesista, ocurrió en el otro siglo, en el siglo XIX, no en el XVIII. Pero vaya uno a hacerle entender eso a muchos historiadores, entre comillas. Realmente, cuando hablo de este tema, yo traigo 1 o 2 ejemplos que son muy útiles. Si uno pregunta a una persona cuándo se produjeron las mayores casas de brujas y quemas de brujas, la respuesta en el 90% es en la Edad Media y fue la Inquisición. No, fue en la Edad Moderna y fueron los protestantes. Las casas de brujas se hizo en la edad, es un fenómeno moderno y del protestantismo. Lo mismo ocurre cuando se habla de lo que es el feudalismo. Usted pregunta qué es el feudalismo. El feudalismo es un sistema donde el varón feudal tenía la mesnada y lo llevaba a la luz. No, no es así.
El feudalismo es un sistema de explotación de la tierra, pura, única y exclusivamente. Ahora vaya a hacer entender a un periodista que utiliza feudal y feudalismo en sentido peyorativo. El sistema político correlativo al feudalismo es el vasallaje, el pacto vasallático. El feudalismo es un sistema de explotación de la tierra y nada más. Entonces lo mismo ha ocurrido con el tema de la Revolución Francesa y la masonería. Este es otro de los grandes mitos que es aceptado por una gran corriente de masones, como diciendo, sí, nosotros fuimos los que hicimos la Revolución Francesa, y por una gran corriente de antimasones que dicen, ven, los masones fueron los que llevaron a la guerra civil en Francia, al guillotinamiento de la nobleza. Cuando dos partes en pugna se ponen de acuerdo sobre un error, es dificilísimo hacer que la verdad prevalezca. Pero la verdad es esta. Después de la destrucción de la masonería, que podemos decir tradicional, por la Revolución Francesa, algunas logias se reorganizaron hacia la mitad del siglo XIX bajo, digamos ya, las ideas nuevas, las ideas de la revolución, las ideas socialistas, y ya les digo, la Comuna de París en 1848. En ese momento, algunos masones oportunistas dijeron, sí, nosotros hicimos la revolución, mentira, pero se llevaron los laureles de las acusaciones que le habían hecho en el siglo pasado, porque hasta el año 1840 más o menos, los masones protestaban airadamente contra la acusación de haber hecho la revolución. Se sentían calumniados y se sentían ofendidos y vejados porque les dijeran que habían hecho la revolución. Pero se produce un cambio de mentalidad. O sea, la infiltración externa dentro de la masonería tiene, digamos, su cristalización hacia la mitad del siglo XIX. Estas son las grandes falsedades históricas que es muy difícil de erradicar. Son muy difíciles de erradicar. Voy a ver si aceleramos un poquito la cuestión, hay muchísimas cosas que hablar, pero vamos a ver brevemente el tema del conflicto iglesia-masonería. Lo primero que hay que preguntarse es cuál iglesia y cuál masonería. La Iglesia Católica Romana no es la única iglesia católica que existe. Están todas las iglesias católicas ortodoxas, la Iglesia Católica Anglicana, la poco conocida Iglesia Católica Gallicana, y dentro de lo que es el catolicismo en general hay muchísimas variantes. El conflicto estaba reducido a la Iglesia Católica Romana y aparentemente debería haber sido contra la rama latina de la masonería. Digo aparentemente porque ese sería un análisis un tanto superficial. Digamos que las otras iglesias católicas, ni la gallicana, ni la anglicana, ni en general las iglesias católicas ortodoxas tienen problema con la masonería. De hecho, los católicos europeos que quisieron hacerse masones dejaron la iglesia romana y entraron a la ortodoxia, a la iglesia gallicana o a la anglicana, o a las iglesias uniatas, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, sabemos bueno que Clemente XII, en la bula In Eminenti, es la primer condena que se realiza a la masonería. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuáles son las causas que alega el Papa para la excomunión masónica? Son dos. La primera dice, el secreto de sus ritos, y después una frase, por otras causas valederas por nosotros conocidas. Desde el punto de vista científico, es muy interesante esto porque es un puzzle, como un enigma. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a ver la primera de las causas que da el Papa, el secreto de sus ritos. Realmente no se puede tomar, digamos, como fundamento válido ni en serio esta
esta alegación papal. ¿Por qué? Porque desde la Edad Media la Iglesia conocía perfectamente los ritos secretos, entre comillas, de la masonería. ¿Por qué? Porque todas las órdenes caballerescas, religiosas militares, monásticas, tenían sus propias logias masónicas. ¿Por qué? Porque construían sus monasterios, sus fortificaciones, con sus propios albañiles, con sus propios masones. El venerable maestro de esas logias usualmente era el abad. Había órdenes monásticas que se dedicaban casi exclusivamente a la construcción, como otros se dedicaban al laboreo de la tierra, por ejemplo, o a producir vestimenta o alimentos. Entonces, realmente esta primera causa que alega el Papa más bien parece una excusa, porque de ninguna manera eran secretos para la Iglesia los ritos masónicos que muchos miembros de la Iglesia practicaban. Porque tenemos que saber que hasta el siglo XVIII había aproximadamente, solo en Francia, unos 2.500 clérigos y abades miembros de las logias masónicas, no ya operativas, las especulativas. Quiere decir que no era un secreto para la Iglesia cuáles eran los ritos masónicos. Entonces uno se pregunta por qué la Iglesia tardó tantos siglos, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, en condenar esos ritos secretos. Ahora bien, en 1738 el Papa dicta la excomunión y dice la segundo tipo de causas por otras razones valederas por nosotros conocidas. Acá ya la cosa se pone más interesante. Tenemos que ver cuál era la situación de Europa en general y de las Islas Británicas en particular, porque por allí puede ser que veamos algunas de las causas. Un colega mío y amigo, el padre jesuita José Antonio Ferrer Benimeli, que es una de las máximas autoridades mundiales en el estudio de la masonería, en algunos congresos que hemos compartido, hemos tenido charlas en profundidad, no digo discusiones, pero hemos tratado el tema acerca de por qué las causas de la condena papal. Él sostiene la tesis que las causas eran políticas. Yo también estoy de acuerdo que hubo causas políticas en los motivos de estas razones valederas que adducía el Papa. Pero le agrego que si bien en algún momento esas causas políticas pueden haber sido el motor que se pusieron en marcha, también existieron causas confesionales religiosas. Vamos a ver muy sencillamente qué digo yo en este sentido, porque es lo más fácil. Vamos a ir luego a la segunda parte. En el siglo XVIII la Iglesia Católica no permitía que sus fieles estuviesen en organizaciones en conjunto con protestantes. Tenían prohibido los católicos participar en organizaciones donde hubiera protestantes. Estamos muy lejos del ecumenismo, evidentemente, ¿no? Pero en el siglo XVIII las cosas eran así. Entonces, la Gran Logia de Londres, de 1717, permitía que cualquier tipo de cristiano participase en sus logias. Ahí surge el concepto de tolerancia masónica. Este es un concepto de tipo práctico. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos dar cuenta el drama que fueron las guerras civiles, religiosas y políticas de Europa, donde se mató, por ejemplo, más de la mitad de la población masculina de Alemania, donde la sangre corrió, pero a espuertas. Entonces, uno comprende por qué en las logias formadas en 1717 se prohibió dos cosas: hablar de política y hablar de religión. Porque si se hablaba de política y religión al salir de una guerra civil de 2 siglos, sacaban espada y se mataban los masones dentro de la logia. De allí surge esa prohibición práctica de no tocar temas políticos, no tocar temas religiosos y permitir que cristianos de diversas confesiones, luego extendido un siglo y medio más tarde
a judíos que tenían prohibida la entrada a las logias, musulmanes, sikhs, budistas y demás, con la expansión colonial inglesa al oriente, pudieran estar en esas organizaciones. El Vaticano, la Iglesia Católica, no permitía que los católicos estén en ese tipo de organizaciones. Entonces, esa sería la razón confesional. Ahora, las razones políticas son un poquitito más difíciles de dilucidar. Les hablaba de las guerras civiles en las Islas Británicas. La causa jacobita, estuardista, católica, por así decirlo, estaba evidentemente desde 1717 con pocas posibilidades de triunfo. Los jesuitas, durante 150 años más o menos, estuvieron colaborando muy estrechamente con la masonería jacobita estuardista hasta la derrota final de los jacobitas en la batalla de Julio de Mur en 1746. Tenían de alguna manera conocimiento de que la causa estaba perdida irrevisiblemente. Entonces, hablando con Ferrer Benimeli, él me decía que de alguna manera la Iglesia sabía que sus interlocutores iban a tener que ser las dinastías hanoverianas y protestantes. Entonces se desembaraza de un cierto tipo de masonería que había sido derrotada militarmente y políticamente, y esa es una de las causas de la condena, una de las causas políticas de la condena a la masonería. Posiblemente haya una confluencia de causas. Recordemos también que esta masonería jacobita, escocesa y caballeresca estaba fuertemente teñida de templarismo. Y acá vamos a tener que volver a hablar un tema que habíamos tocado al principio. ¿Qué ocurría? Cuando la destrucción de la Orden del Temple en 1314 y antes, por supuesto, 1307 a 1314, muchos templarios de origen inglés y escocés huyeron de Francia y se refugiaron en Escocia, particularmente en el Mull de Kintyre. Esas tierras aún hoy son casi inaccesibles, imagínense lo que era en el siglo XIV. ¿Por qué se refugiaron allí? Porque en aquellos momentos Escocia estaba excomulgada, su rey y todo el reino, porque Robert de Bruce había asesinado en una capilla a su oponente político, John Comyn, lo había apuñalado. Eso le había valido la excomunión. Ahora bien, en la batalla de Bannockburn, 24 de junio de 1314, se sella la independencia escocesa, donde tropas escocesas en muy pequeño número derrotan ampliamente a las tropas del rey Eduardo inglesas. Cuenta la tradición de que en el medio de la batalla apareció un cuerpo de caballería que los escoceses no tenían, que ataca desde un flanco con un estandarte blanco y negro, que vuelcan el triunfo de la batalla a favor de los escoceses. Ustedes habrán visto la película Corazón Valiente. Bueno, la película Corazón Valiente termina antes que empiece la batalla de Bannockburn, cuando Robert de Bruce, que es el que cuenta la película, tira la espada contra las filas inglesas. En esa batalla, un cuerpo de caballería templaria parecería que decide la historia y decide la independencia de Escocia. Robert de Bruce es el San Martín de los escoceses. Ahora bien, ¿qué hace Robert de Bruce cuando triunfa y se sella la independencia escocesa? Funda para esos templarios que lo ayudaron una orden, la Orden de San Andrés del Cardo. Esa Orden de San Andrés del Cardo tiene una gran maestría que la detenta Robert de Bruce, que la hace hereditaria para su sucesor. La hija de Robert de Bruce, Marjorie, la princesa Marjorie, se casa con el senescal, con el mayordomo de la casa de Bruce.
con el steward. Steward quiere decir senescal o mayordomo. De ahí surge la casa Estuardo, después afrancesado el nombre por Stuart. Ahora bien, esta casa Estuardo es la que detenta los ritos templarios que justamente habían sido perpetuados y custodiados por la Orden de San Andrés del Cardo. Esta Orden de San Andrés del Cardo luego es unida a una logia de masones de la abadía de Kilwinning. La abadía de Kilwinning es reputada como de tener la logia más antigua que se tenga conocimiento en tierras escocesas. De allí surge una orden masónica que se llama Orden Real de Escocia, que adoptan diversos nombres a lo largo de la historia. Pero lo importante es saber que esta Orden Real, que corresponde a la corona escocesa, es la detentadora y transmisora de los ciertos ritos templarios hasta la destrucción de la casa de Estuardo, 1746. Bien, esto hace también reflexionar acerca de cuáles son las otras causas político-dinásticas. La Iglesia Católica había disuelto la orden templaria y no veía con ningunos buenos ojos una filiación caballeresco, templaria y masónica que pudiera instaurarse nuevamente en el poder, en las dos coronas, Inglaterra y Escocia. Estas serían quizás las causas más profundas de la excomunión en general a la masonería, porque la bula papal no hace distingos, habla de la masonería en términos generales. Yo ya me he pasado ampliamente el tiempo. Quedarían algunas anécdotas acerca de Leo Taxil en el siglo XIX, todas las fábulas acerca de la masonería, etcétera, etcétera, etcétera. Leo Taxil, Gabriel Jogan Pallés, era un exalumno jesuita que se retira, digamos, del colegio jesuita, queda con una animadversión muy grande hacia el clero y hacia los jesuitas y comienza a publicar panfletos sobre la vida sexual en los conventos, la homosexualidad de los clérigos y demás, unas cosas terribles. Es iniciado en el Gran Oriente de Francia una obediencia anticlerical y llega al primer grado, aprendiz, y el Gran Oriente lo expulsa por el tenor de las acusaciones y de los panfletos. Así que imagínense lo que podía ser este hombre, que era un aventurero evidentemente, ¿no? Y aparte medio desequilibrado. El Gran Oriente lo expulsa porque era ignominioso lo que decía, ¿no? Porque el Gran Oriente era anticlerical, pero con cierto estilo. Este hombre anuncia públicamente su conversión o su reconversión al catolicismo y se lanza a la ofensiva de un movimiento antimasónico, donde hace las más tremendas denuncias acerca de el satanismo en las logias, el paladismo, las traslogias, dice cosas realmente tragicómicas, ¿no? Inventa una tal Diana Bogan, que había sido iniciada en la masonería de prepotencia y luego consigue evadirse. Toma como bestias negras al gran maestro de la masonería italiana, Adriano Lemni, y a un coronel del sur estadounidense, Albert Pike, esos vestidos de blanco, con un sombrero rancho, un bastón de caña, era pastor presbiteriano, esa tipología del coronel sureño americano, bueno, se la tomó terriblemente contra ellos. Decía que en las traslogias se materializaba un gato negro que traía las instrucciones de Satanás. Decía también que en las logias había aparecido un cocodrilo que tocaba el piano, que era que era el que transmitía los mensajes de Belcebú, y llama a un gran congreso antimasónico en París a fines del siglo XIX. Compromete a la mayor parte del clero y la jerarquía católica y al Papa, que lo recibe 2 veces. En un teatro reúne a todo el movimiento antimasónico
les dice que en realidad todo esto era una apuesta que él había hecho con unos amigos para ver hasta dónde llegaban las estupidez de los católicos. Baja del escenario, sale corriendo, lo persigue la turba para lincharlo, nunca más se supo de él. Sin embargo, todos sus libros han sido tomados sin ningún tipo de crítica como fuente a donde han abrevado grandes líneas de escritores católicos, nacionalistas, de derecha, para justificar su lucha antimasónica. Quiere decir que en todos lados se cuecen habas. Y realmente estos personajes son los que han hecho lo que llamábamos la fábula de la masonería, que está totalmente alejado de lo que es la historia real. Digamos que en este sentido la masonería, los masones y los católicos han tenido oportunidades importantes de conocerse, de tomar contacto. Los nazis, por ejemplo, nos han ayudado mucho, los han puesto en los mismos campos de concentración, a católicos y masones, y necesitaban unos de los otros para sobrevivir. La resistencia del maquis francés ha visto como socialistas, monárquicos, católicos y masones participaban del mismo movimiento antinazi. Entonces ahí, digamos que los católicos se dieron cuenta que los masones no eran adoradores de Satán, y los masones se dieron cuenta que los católicos no tenían el cerebro lavado por confesores, por curas confesores. Y ahí, a partir de eso, surgieron puentes donde nuevamente del lado católico aparece la Compañía de Jesús como una mediadora, y masones tradicionalistas que estaban de vuelta ya del tema anticlerical establecen una serie de contactos y de puentes que al menos, por lo menos, han frenado los enfrentamientos graves que iban desde 1870 hasta el 1920 o 30. Básicamente esto era lo que les quería decir. Había muchas otras cosas más, pero realmente les pido disculpas por lo interesante, al menos para mí, de estos temas. Me he pasado ampliamente el tiempo que tenía otorgado. Muchísimas gracias. Esta es la obra número 24, que edita el proceso editorial, Ediciones Heracles, estudios italianos, en donde principalmente han sido editadas obras de Giulio Cébola, pensador al cual nuestro centro reputa como la figura prominente del milenio que recién comienza, en la medida en que Giulio Cébola formula principios que son claramente alternativos en relación al mundo moderno, decadente, que se encuentra justamente atravesando por su última etapa, que es la etapa crepuscular de la Edad del Hierro, agudizada de manera extrema, en especial en estos últimos tiempos, a través de estos tremendos cataclismos bélicos en todos los planos, no solamente materiales, sino también morales y espirituales, que nos están tocando vivir. Y dentro de la vasta producción de Giulio Cébola, tenemos que hacer mención explícitamente a la obra que aquí presentamos, escritos sobre la masonería, ya que la masonería no podía ser para Giulio Cébola un tema insignificante en cuanto a su importancia. Fue justamente al finalizar la Segunda Gran Guerra Mundial que, mientras Giulio Cébola estudiaba, investigaba sobre un archivo secreto confiscado a la masonería, y aquí, bueno, ya de entrada voy a decir algo que de alguna manera me va a permitir conciliar mi discurso con el del doctor Ferro que me precedía, de una cierta masonería, o sea, de una masonería desviada de su rumbo originario, entre
cual nosotros hablaremos, y a la cual se le puede achacar abiertamente ser una de las artífices, si no la artífice principal, del desorden moderno que vivía Europa, especialmente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente mientras analizaba ese escrito, ese archivo secreto, con la finalidad explícita de escribir un libro que iba a denominarse Historia secreta de las sociedades secretas, un curioso y extraño bombardeo en la ciudad de Viena, ciudad habitualmente no bombardeada durante la Segunda Guerra. Ciudad prácticamente considerada como abierta en la medida en que, en razón de sus grandes tesoros artísticos e históricos, había casi habido una convención de no bombardearla nunca. Y en ese extraño bombardeo que excepcionalmente acontece en el edificio en donde Évola realizaba esa labor, Évola quedará viciado de por vida, transcurrirá la última parte de su vida en una silla de ruedas. Pero digamos aquí algo importante: esto no significará que, a pesar de que René Guénon le indicará a Évola la posibilidad de que ese bombardeo pudiera haber sido planeado, pudiera haber sido expresamente organizado, a pesar de las suspicacias que se pudieran formular con respecto a esa circunstancia, él nunca asumirá en sus escritos una actitud cerradamente antimasónica, tal como era la que existía en ciertos sectores del régimen, en ciertos sectores vinculados principalmente a la Iglesia Católica, a los sectores integristas, a los sectores que solían caer en el vicio, en el defecto de querer achacar todos los males del tiempo a la masonería, de la misma manera que se les achacaban al judaísmo. Él, del mismo modo que René Guénon, y del mismo modo que los autores tradicionales, distinguía entre dos tipos de masonería: entre una masonería operativa y una masonería especulativa. Y considera que la decadencia de la masonería, el ingreso de la masonería en la modernidad, acontecerá a partir del siglo XVII, tal como se ha dicho recién, a partir de la fundación de la Gran Logia, siglo XVIII, la fundación de la Gran Logia de Londres en 1717. Pero él profundizará un poquito más, por lo menos desde nuestro punto de vista, con respecto a esta dualidad, esta dialéctica entre las dos masonerías. Porque quizás el conflicto que las contrapondrá tendrá que ver, según Évola, con una constante permanente que se da a lo largo de toda la historia, específicamente en la historia de Occidente, que es el ámbito en el cual a Julius Évola le toca vivir. Él piensa que hay dos tipos de religiosidades antagónicas entre sí, dos tipos que de algún modo contraponen a dos formas de hombre y de humanidad y dos maneras de vivir la existencia, opuestas, antagónicas entre sí. Uno él la define como la religiosidad solar y otra como la religiosidad lunar. Estas dos religiosidades son antitéticas, y hay algunos autores que, sin referirse específicamente a las religiosidades, porque la religión en este caso no es simplemente una práctica, sino que debe ser entendida en un sentido originario latino de religo, por lo cual las distintas actividades, las distintas profesiones, los distintos actos del hombre adquieren un sentido, se reúnen, se unifican en una finalidad común. Él dirá que estas dos se contraponen, del mismo modo que algunos autores, por ejemplo, hablaban refiriéndose a los hombres, por ejemplo, pienso aquí en Spengler, cuando se refería a la humanidad, dos tipos de humanidades, la tomaba justamente simbólicamente del mundo animal, así como entre los animales hay dos tipos de posibles, el animal de corral, el animal de presa. La gran diferencia que existe entre ambos es que uno vive contento, encerrado en un corral, uno vive ansiosamente deseando estar en manada, y el otro en cambio se caracteriza por buscar permanentemente la libertad y que no acepta de ninguna manera ser sometido.
Y él dice, bueno, estas dos religiosidades expresan estas dos formas de humanidad posible. Porque él dice, la religiosidad lunar es la que concibe al hombre como un producto del medio. O sea, el hombre creado, el hombre producto, desde el punto de vista religioso, en primer término, aparece como el hombre producido, generado desde la nada por un Dios, al cual él soberanamente, ese mismo Dios, salva y redime de acuerdo a su voluntad. Y esa misma religiosidad también aparece en otra forma, bíblica, en donde el hombre también se encuentra de alguna manera en un estado de absoluta dependencia, obedeciendo ciegamente una ley que le es impuesta de manera externa a él mismo y que él debe cumplir a fin de obtener una redención. Y esta actitud de hombre producto, de hombre dependiente, también se manifiesta en formas posteriores, seculares. Aparecen deidades anónimas, aparecen deidades impersonales, la economía, la historia, la naturaleza, el hombre entendido como parte de una especie, el hombre que no puede trascender la especie en la cual está escondido de manera obligatoria, de manera necesaria, aún el instinto sexual, el hombre reducido a la actividad inconsciente del yo, si aún descendemos, por ejemplo, en el plano del prohibido. Y frente a ella, él dice, se contrapone otra. Dice, es la religiosidad solar. La religiosidad solar, ¿por qué se caracteriza? Justamente por lo opuesto. En el hombre prima más su carácter individual, su carácter libre, su actitud de desapego de la especie. Y la libertad, que es, en última instancia, esa capacidad de poder vivir sin determinaciones, de poder superar los condicionamientos. Esa libertad se va manifestando de manera diferente en la sociedad. Los hombres se distinguen entre sí, no son iguales de ninguna manera, de acuerdo al grado de libertad que posean. Y eso es lo que explica, según la tradición, el régimen de las castas, porque los seres humanos no se diferencian entre sí de acuerdo a los bienes que poseen, sino que se diferencian principalmente de acuerdo a la capacidad que poseen de poder prescindir de ciertos bienes. Y cuanto más libre es un hombre, más capacidad tiene de poder prescindir de ciertos bienes. Y entonces en esa escala jerárquica de castas se encontraba desde el hombre que poseía un grado ínfimo de libertad hacia aquel que se encontraba en el grado más elevado, el hombre libre, la persona absoluta, el individuo absoluto por excelencia, el emperador, desde el siervo hasta el emperador. Esos eran los dos puntos en los cuales se dividía la humanidad. Y una sociedad normal funcionaba en la medida en que estas funciones se pudieran desarrollar normalmente, en donde cada individuo en una sociedad de castas encontraba su medida exacta de acuerdo al grado de libertad que él podía desarrollar. Sucedió que estas dos religiosidades en la historia occidental lucharon siempre entre sí. La religiosidad solar luchó siempre contra la religiosidad lunar. Y durante un vasto periodo de la historia, aconteció que la religiosidad solar logró doblegar a la religiosidad lunar. Lo tenemos en Grecia, los pueblos aqueos y los dorios que doblegan la civilización minoica. En Roma, la Roma imperial que doblega primero a la civilización etrusca y después doblega a la civilización cartaginense. Y se podría ver este fenómeno en otras civilizaciones, pero detengámonos en Occidente exclusivamente. Hay un hiato, hay como un momento de detenimiento, un retraimiento, un comienzo de la decadencia. Es la aparición del judeo-cristianismo en el Occidente. Y cuando, de acuerdo a lo que decía Nietzsche, el hombre atormentado, el hombre esclavo, los esclavos que se rebelan, los esclavos que no quieren asumir más sus funciones, o sea, un viento así de plebeyismo, un viento de decadencia sobreviene ahí en Occidente. Igual la distingue siempre entre judeo-cristianismo y catolicismo. Y este periodo así de decadencia luego es de alguna manera superado por otra etapa, que es la etapa medieval. O sea, en la Edad Media y en parte de la Antigüedad, ese antiguo paganismo, esa antigua religión solar, ese paganismo que hacía descender lo absoluto, lo espiritual en la tierra, venerando a la figura del emperador como aquel ser que en la tierra hacía descender los principios sagrados e iluminaba y proyectaba hacia los demás una alta espiritualidad, de alguna manera se recompone y
y logra una armonía con el catolicismo a través de la figura del gibelinismo. El gibelinismo es esa instancia en la historia occidental en la cual ese principio sagrado que había sido elemento esencial en la Roma imperial, en la antigua Grecia doriaquea, se restaura, reaparece nuevamente, y primero con la figura de Carlomagno, hasta llegar a la última etapa, la etapa decadente, que es la etapa en la cual el último emperador, Federico de Hohenstaufen, representante del Sacro Imperio Romano Germánico, es derrotado, aparece la reacción de la Iglesia que instaura esa religiosidad lunar, esa religiosidad en la cual los hombres son iguales exclusivamente de acuerdo a la aceptación de un dogma, a la aceptación de la fe, y se niega la posibilidad de que el ser humano, de acuerdo a la óptica gibelina, pagana, del Sacro Imperio Germánico Romano, el ser humano pudiera, por sus medios, alcanzar la contemplación directa de la divinidad. Entonces sucederá, y aquí interviene el tema que interesa de la masonería, acontecerá que todas aquellas personas que querían alcanzar una experiencia espiritual y fuera de los cánones que había establecido la Iglesia convencional, todos aquellos que no se satisfacían simplemente con la aceptación de los puros datos de la fe y que querían vincularse con lo divino, no a través de la fe, sino a través del conocimiento, tener un acceso directo a la divinidad, estas personas encontrarán en ciertas instituciones, en ciertas sociedades existentes en ese entonces, un medio en donde podían seguir practicando sus propios ritos y podían seguir influyendo sobre el resto de la comunidad. Así es como aparece la importancia de la masonería, aparecen las sociedades de los alquimistas, aparece el hermetismo. Estas asociaciones esconden sus finalidades, sus intenciones, a través de una serie de prácticas que para el profano resultan totalmente incomprensibles. Por ejemplo, en el caso de la alquimia, se hablaba de la conversión del plomo en oro, cuando en realidad de lo que se trataba principalmente era de utilizar un lenguaje críptico que mantuviera a los profanos alejados, alejados de sus prácticas, y en realidad lo que se trataba principalmente era de alcanzar la realización espiritual. El hombre tenía que fundamentalmente divinificarse. Y es así donde surge la masonería, o por lo menos esta masonería operativa de la cual nosotros estamos hablando, si bien sus antecedentes por supuesto son mucho más remotos. Pero en la época de la Edad Media, la masonería, que viene del término francés masón, que quiere decir albañil, reunía a los constructores, y no solamente a las personas que se dedicaban a la construcción, sino que también las logias fueron agrupando a otras personas que querían realizar estas prácticas sagradas. Y las catedrales, que fue la gran obra realizada por los constructores masónicos, las catedrales góticas, tenían la finalidad precisa de realizar sobre el resto de la comunidad un conjunto de orientaciones espirituales. La catedral no era simplemente un lugar en donde se practicaba un culto, sino que era principalmente un ámbito en el cual las personas, a través de la participación directa de los símbolos, a través de las arquitecturas, a través del arte, lograban elevarse espiritualmente. Y más aún, en las catedrales también se desarrollaban un conjunto de actividades que tenían también la finalidad no solo de espiritualizar, sino de preservar a las fuerzas espirituales de las posibilidades de decadencia y de corrupción que siempre estaban latentes. Pensemos, por ejemplo, acá hay un autor muy importante que ha analizado muy a fondo el problema de las catedrales góticas medievales, que es Fulcanelli, ¿no? En
donde Fulcanelli nos hace notar en esa obra fundamental del misterio de las catedrales que en las mismas se realizaban incluso prácticas y experiencias que tenían como finalidad precisa la de poder preservar a la comunidad de las fuerzas impuras existentes, como por ejemplo la fiesta del asno y otras más. Esta será pues la función sagrada de la masonería, la que de alguna manera nosotros consideramos como la masonería rescatable, la masonería buena, para darle un término, pero ahora le interesa la otra masonería, que es la masonería que se ha corrompido, la masonería que se ha apartado de sus fines, la masonería que, habiendo sido en sus comienzos una institución iniciática, y a través de una acción de sugestión anagógica trataba de elevar a los hombres hacia una esfera espiritual, se ha pasado luego, por una circunstancia a veces difícil de explicar totalmente, a otra masonería que ha utilizado de alguna manera la estructura de esa institución, el secreto, el rito y el poder de sugestión principalmente, para un fin opuesto al que tenía la masonería originaria. Este es el fenómeno de la modernidad. La masonería de la edad moderna es una masonería sustancialmente distinta de la masonería medieval. Y si bien se ha dicho que la masonería, que el doctor no hizo la Revolución Francesa, es indudable que creó de alguna manera el clima propicio para que la Revolución Francesa se gestara. De la misma manera, esa masonería también es la que realiza la Revolución Norteamericana, porque se hace notar que, por ejemplo, cuando se celebra el triunfo de la Revolución Norteamericana, los grandes jefes, Washington, Franklin y otros, desfilan no con el uniforme del ejército norteamericano, sino con los uniformes típicos de la masonería, el mandil, la escuadra, o sea, todos los elementos propios de la masonería. Se puede decir que durante un periodo vasto de tiempo, la masonería, o esa mala masonería, participará de todos los movimientos subversivos de Occidente, desde la Revolución Norteamericana hasta la Revolución Rusa. No se puede decir que hizo la Revolución Rusa, pero que preparó el ambiente de la Revolución Rusa, que participó activamente en la primera Revolución Rusa de febrero, eso está ampliamente corroborado. Pero después, dice Julius Evola, se opera como después de la Revolución Rusa, y después de otros acontecimientos también decadentes en la historia occidental, se opera como un proceso de decadencia de la institución masónica. Es como si de alguna manera la masonería hubiera participado de ciertos acontecimientos, hubiera influido decisivamente en ciertos acontecimientos, y que luego repentinamente ya esa importancia hubiera cesado. Pero eso no le quita valor a la masonería, o sea, para decirlo de otra forma, hoy en día resulta difícil pensar que instituciones como la masonería de la que conocemos como la de la calle Cangallo u otras masonerías afines que ante el común de la gente aparecen como instituciones de bien público, un conjunto de personas que valorizan ciertos principios de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, esta sea la masonería que influye decididamente en los acontecimientos. No, de ninguna manera. Si es secreta, a veces resulta difícil saber con exactitud cuál o cuáles son aquellas instituciones que influyen en los acontecimientos de los tipos animales. Por masonería, ¿qué es lo que debemos entender? Este es el elemento fundamental del concepto de masonería que yo
piensa que la masonería ha introducido algo en la historia, y que es el hecho de que luego de la aparición de la masonería, los acontecimientos históricos se han comenzado a suceder de manera distinta. O sea, ya la historia no es más bidimensional, es tridimensional. ¿Esto qué significa? Que ciertas fuerzas ocultas, ciertas fuerzas secretas han empezado a actuar activamente en el devenir histórico. Y han empezado a actuar determinando decididamente los acontecimientos. ¿Y cómo lo han hecho? Justamente utilizando el poder de sugestión, que anteriormente, como dijéramos en la masonería operativa, era un poder de carácter espiritual, anagógico, por el cual los individuos se elevaban a través de la participación de los símbolos sagrados hacia dimensiones espirituales. Y este carácter, digamos así, sugestivo que desarrolla la masonería, se debe en gran medida en que estos sectores que podemos, que en realidad no son la masonería clásica, eso quiero llegar, pero que de la masonería toman justamente el secreto y la sugestión, se asocian principalmente al poder económico. O sea, estos sectores hoy pueden recibir el nombre de Trilateral, pueden recibir el nombre de Bilderberger, pueden recibir multiplicidad de nombres. Lo principal y esencial es que son secretos y que por lo tanto va a ser difícil identificarlos con uno en particular. Y entonces ahí lo que le interesa es develar este accionar principalmente, no penetrar en la cuestión histórica engorrosa acerca de los orígenes de la masonería. Él se cartea con René Guénon, y los que han leído, por ejemplo, el folleto que hemos sacado de Ébola sobre Guénon, habrán podido reparar en un diálogo, en un intercambio de opiniones que ellos tienen con respecto al problema de si existe o no existe todavía la masonería operativa. La manifiesta un interés muy grande. Dice, claro, la masonería operativa, la tradicional, brinda la iniciación. Qué bueno sería poder recibir la iniciación. Le escriba que no. ¿Cómo hacer para vincularse con la masonería operativa? Y le contesta, lamentablemente, luego de la gran decadencia, luego de la aparición de la masonería expectativa, luego de la gran distorsión, es como si se hubiera escondido, no es pública. Y yo conozco, dice que no, nada más que una logia, que tiene solamente 12 adeptos. El cupo está cubierto. ¿Qué hacer entonces? ¿Y por qué no hacerse musulmán? Como que no. Cuando haya masonerías operativas en el occidente, se fue al oriente. Y no sabemos cuál es la respuesta que le puede haber dado Ébola, porque la correspondencia, el archivo de Guénon no está a disposición pública, que las cartas Ébola le puede haber escrito a Guénon no se conocen. Pero suponemos que se le podría haber contestado lo siguiente. En realidad, la religión es un lenguaje, como por ejemplo el idioma, el castellano. Nosotros tenemos todo un bagaje cultural y también religioso. El cristianismo es el léxico con el cual nosotros nos vinculamos a lo sagrado. Aquellos que quieren tener, digamos así, una elevación superior a la fe, necesitan la iniciación, probablemente, porque los hombres no son iguales. Están aquellos que solamente creen, pero están también los que quieren saber y conocer. Y esa es la intuición intelectual del conocimiento superior. Y a veces cuesta ver a un Guénon vestido de musulmán, un occidental, que deje de lado sus creencias y que deje de lado sus hábitos. Entonces, claro, hay que preocuparse de la otra masonería, de la masonería que ha hecho las subversiones. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que develar sus accionares. Y la obra de Ébola está dedicada a eso principalmente. A ver cuáles son las tácticas. ¿Qué es lo que hace esa masonería, entendida en el sentido que nosotros hemos dado? Desarrolla una larga guerra oculta en contra
de la tradición. ¿Y cuál es el objetivo de esta masonería? Claro, si la otra masonería, la operativa, tenía como meta alcanzar la divinificación del hombre, esta en cambio ha puesto como objetivo nada más que el hombre. Y de acuerdo a lo que decían los bióculos, o Nietzsche, o lo que decía en general el esoterismo, el hombre en sí mismo no es nada. El hombre es nada más que una instancia transitoria, como una cuerda tendida entre dos polaridades antagónicas entre sí, o la bestia o Dios. El hombre en sí mismo no es nada, tiene dos posibilidades, o hacerse un Dios o convertirse en bestia. Una filosofía que solamente ha reducido el ser humano al humano, el hombre nada más que el humano viene de humus, tierra, y condena justamente al ser humano hacia la destrucción, hacia la aniquilación. Y ese es el objetivo de esta masonería, la destrucción de la tradición, porque la tradición, ¿qué es principalmente? Es el vínculo del hombre con lo sagrado. ¿Y ante eso qué? Constituir una sociedad masificada, una sociedad en donde los hombres meramente vivan y latan en función de la satisfacción de necesidades materiales, más o menos como los Estados Unidos, tal como lo pergeñaban esas logias que constituyeron los Estados Unidos. ¿Y cuáles son las tácticas? Bueno, eso es lo que yo quiero desarrollar ahora del tiempo que me queda, porque lo demás muy bien lo han desarrollado los oradores que me han precedido. Acá vamos a decir que las tácticas por las cuales la masonería intenta destruir la sociedad occidental, en este caso el occidente, que no debe ser confundido de ninguna manera con los Estados Unidos, son múltiples. Pero una de ellas yo considero que es la fundamental, y que hay que decirlo. Es lo que Evo la denomina la táctica de las falsificaciones. Una obra que diera mucho que hablar a muchas personas, titulada Los protocolos de los sabios de Sion. E inmediatamente aclaro que esa obra está prácticamente prohibida en su lectura, y que a mí personalmente me ha sucedido que por haber escrito en la publicación El Fortín, que es el órgano del Centro de Estudios Ebolianos, y que de paso quiero aprovechar esta circunstancia para decir que gracias al entusiasta apoyo de jóvenes nuevos que se han acercado a estas ideas alternativas, El Fortín vuelve a salir. Y si no nos equivocamos, la semana que viene estará entre todos nosotros. Decíamos que por haber dicho en una circunstancia que la obra Los protocolos de los sabios de Sion es una obra que debe ser leída, pues allí se encuentran grandes enseñanzas con respecto a lo que es nuestra historia, que no se puede entender la realidad argentina si no se leen los protocolos de los sabios de Sion. No sucedió que un juez muy famoso lo procesara, un momento que se fue Urso, por haber hecho esta incidencia. Y claro, yo creo que tiene digamos así, una explicación extra. Esa obra devela el gran secreto de la humanidad, del mundo moderno. Es como le pasaba a los diputados. Por mucho tiempo no se sabía que los diputados cobraban esas sumas estrafalarias por lo grande. Entonces alguien lo dijo, violó el secreto de los mensajes, y todo el mundo se enteró. Y esta obra, ¿qué secreto los mensajes dice? En un pasaje, que yo lo voy a reproducir de memoria, porque más o menos es así contenido, ahí refiriéndose a una masonería judía, la sociedad secreta judía, se dice, vamos a difundir entre los gentiles teorías falsas, a fin de destruir esa sociedad. Es decir, que se distribuyen, se difunden errores en procesos, sabiendo que son equivocaciones. ¿Pero con qué finalidad? Y
la finalidad principal es la de disolver la comunidad. Porque el error, sabemos, es la fuente de todos los males. Y aquí yo quiero hablar de dos falsificaciones fundamentales, que hay que decirlo de una vez por todas y terminarla de hablar con términos técnicos. Bueno, primero la democracia. No existe ninguna mentira más grande, ninguna falsedad más grande, no se ha inventado nunca una falsedad más grande, más imposible de realizar, más fantasmagórica en todos los planteos y las explicaciones que se ha querido dar, que la democracia. La democracia parte de la base de que el hombre se puede gobernar por sí mismo. Bueno, no todos los hombres, o sea, son muy pocos los que pueden gobernarse por sí mismos. El que se puede gobernar por sí mismo totalmente es uno solo, el individuo absolutamente libre. Igual se refería al emperador, ese solo se puede gobernar a sí mismo. Los demás necesitan ser gobernados, todos necesitamos ser gobernados. Pero fíjense que esta democracia que se ha aparecido en la sociedad argentina en un comienzo, y se apareció primero como una democracia política, por la cual se decía que era el pueblo el que elegía a sus representantes. Y eso que nos puede haber resultado una verdadera curiosidad y un verdadero motivo de asombro de que, por ejemplo, todos los seres humanos hubiéramos sido equiparados un voto, que el voto de los sabios es lo mismo que el voto de un borracho o un analfabeto. Eso podría haber sido, digamos así, soslayado o considerado como el producto de una cierta, digamos así, carácter pintoresco, ¿no? Un sueño, una curiosidad que las civilizaciones futuras se habrían puesto realmente los ojos, ¿no? Por el cual se considere que los grandes problemas de una nación tienen que ser sometidos exclusivamente a la mayoría numérica, no a la opinión de los expertos, no a la opinión de los que saben, porque a nadie, por ejemplo, se le ocurriría decir que para operar a una persona hay que hacer un plebiscito entre los enfermos del hospital y no consultar justamente al médico acerca de poder conocer las verdaderas razones o las verdaderas causas eficientes de la enfermedad. Se ha ido expandiendo. La democracia pasó de ser una forma de gobierno a ser una forma de vida. Entonces, democracia en la familia, democracia en las Fuerzas Armadas, democracia en la escuela, democracia en todo. De golpe se convierte en una palabra unificadora. Cuanto más se habla de democracia, siempre mejor es. Y cada vez que la democracia falla, hay que resolverla con más democracia. Decía un político actual, el problema es que no hay suficiente democracia. La democracia solo se cura con democracia. Y en realidad, esta sociedad secreta, que aquí enseguida queremos decir, para que después nos caiga una cadena perpetua de encima, aquí lo que queremos decir es que cuando los protocolos de los sabios de Sion se refieren a los judíos y dicen que son unos judíos secretos, una logia judía la que quiere dominar al mundo, en realidad eso es lo más irrelevante de los protocolos. Eso no tiene ninguna importancia, porque ni Ébola ni cualquier persona va a pensar que solo los judíos son los que, ni tampoco que todos los judíos, que hay judíos buenos y judíos malos. Así como había una masonería buena y una mala, el verdadero judío que nosotros tenemos que rescatar es el judío apegado a su tradición, a la cábala, y no el otro judío moderno, profano, que es el que sí ha participado activamente en las revoluciones. Ciertos sectores judíos se han preocupado enormemente de tratar de digamos así, ocultar el problema central de los protocolos, que es un plan de operaciones. Se han preocupado de decir que los protocolos son un plagio. Bueno, digamos que es un plagio, pero ¿qué importancia tiene si no es una obra literaria? ¿Qué importancia tendría, dice Ébola, si un general para ganar una batalla se copia de la estrategia de otros? Lo principal es que ganó la batalla. Este plan de operaciones es perfecto, es lo que está pasando actualmente. Otro ejemplo, y no quiero extralimitarme. La moderna economía capitalista, la economía que hoy vivimos y que los argentinos padecemos de manera cotidiana, basada en una serie de sofismas y engaños absolutamente falsos todos,
Esto es con la única intencionalidad de desarticular una nación, nada más que para eso. No es que la economía que nosotros padecemos ha sido hecha para empobrecer al país. Justamente, sí, se empobrece el país, pero lo principal, que se genera una situación de dependencia de las personas. Cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe que de los factores productivos que existen, la tierra, el trabajo, la maquinaria, el dinero, el más prescindible de todos es el dinero, porque es nada más que un pedazo de papel impreso de un determinado color. Aquí, la moderna economía capitalista, en vez de haber dado la primacía a los restantes factores productivos que son los indispensables, porque no se puede vivir sin tierra, no se puede vivir sin trabajo y se podría vivir muy mal sin maquinaria, ha previdenciado justamente el factor menos importante que es el dinero. Y hoy en día la producción no existe, o sea, todo está parado en este país, no porque no haya tierra, no haya trabajo, no haya maquinaria, sino porque no existe el papel impreso que permite realizar el intercambio entre los productos. Ese gran autor argentino, silenciado, perseguido, que fue Walter Benavente Allende, en sus obras fundamentales, la teoría cualitativa del dinero, demostraba que el dinero no genera de ninguna manera inflación, que no es el factor principal de la economía, que tiene que ser impreso en abundancia a fin de permitir que la actividad económica prospere, que la actividad económica se desarrolle. Y aquí ha sido al revés. Acá no hay trabajo, no hay economía porque no hay dinero. Y lo más absurdo todavía es que ni siquiera que el dinero tenga que emitirse exclusivamente si desde el exterior, si desde otro país nos llega otro dinero. Quiere decir que aquí viene el dinero del exterior de Estados Unidos, nosotros lo recompartimos y recién allí podemos poner en funcionamiento la producción. Daba un ejemplo de Allende que nunca lo voy a olvidar, hace muchos años. Él decía, cuando se hizo una empresa, como el Chocón, por ejemplo, hace años, el presupuesto era, supongamos, $1.000 millones, ¿no? De los cuales nada más que 100 millones o 50 millones eran las turbinas que teníamos que comprar afuera. El resto era trabajo y materia prima argentina. Pero para hacer esa empresa, para hacer ese proyecto, hubo que pedir un crédito a Estados Unidos de 1.000 millones. No de 50 millones para las turbinas, sino de 1.000 millones para pagarle el salario a los trabajadores argentinos. Estos absurdos fueron los que han generado esta deuda externa ridícula, mentirosa, falaz, que ha hecho de la Argentina un país totalmente caduco, decadente y en vías de disolución. Y esto es una mentira a propósito, porque volviendo al tema de la democracia, esa masonería de la cual hemos hablado no es democrática, al contrario, es profundamente aristocrática, jerárquica. No es que los aprendices elijan a los maestros. Los maestros van y eligen al que lo va a suceder, al maestro que lo va a suceder. O un consejo de notables que es el que elige al que va a gobernar. No son los aprendices los que eligen. O sea, es jerárquica. Y la economía que rige en estos países no es la que practican los banqueros en sus países originarios. Porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos abiertos absolutamente los mercados a todos los productos, pero los países explotadores practican el proteccionismo y venden y obligan a través de pregoneros, porque yo quiero acá contar algo más, no se me escapa decir las cosas. Yo nunca voy a olvidar cuando el señor Martínez de Oz vino aquí a implementar este plan definitivo de economía, enseguida vino un premio Nobel de Economía, ¿no?, a decir que acá teníamos al mago de Oz, que estaba resolviendo los problemas de la economía. La ciencia está al servicio, la pseudociencia está al servicio de esta gran sugestión, mentir, falsificar, a fin de que las naciones se desintegren y lleguen a su desaparición. ¿Y por qué a la Argentina? También hay que decirlo. El paso ha sido perfectamente premeditado, uno por uno, destruir la economía, destruir la política, destruir la moral, y ahora el paso sigue de eliminar
eliminar todas las empresas públicas que se han dejado de ser públicas, ya la Argentina no tiene más empresas públicas. Bueno, el paso siguiente, entre comillas, para pagar la deuda externa es disolver el territorio, disgregar el territorio. Entonces, segregar la Argentina, ya, bueno, en la Patagonia, no me quiero anticipar mucho, pero de paso aprovecho para hacer una invitación muy especial. En diciembre vamos a hacer otra jornada donde nos vamos a dedicar a este tema, especialmente. Se tiene que saber que la Argentina está a punto de disolverse. Que ya la Patagonia, si sigue así, va a dejar de ser argentina, falta poco, probablemente. Porque el paso siguiente es la disolución territorial. Ahora, uno a veces se pregunta por qué esta sociedad secreta, esta masonería, se ha preocupado tanto por disolver a la Argentina. ¿Cuál ha sido la causa principal? Bueno, no hace mucho, bueno, hará 10 años más o menos, o un poco más, cuando recién empezaba la democracia, hace ya casi 20 años. Vino a la Argentina un notorio hombre público de los Estados Unidos, o sea, conocido todavía ahora, es prácticamente el que indica las pautas de la política norteamericana y al mismo tiempo gran miembro de esta sociedad secreta, la Trilateral Commission, esta especie de masonería. Entonces él vino y dijo, cuando recién empezaba la democracia, dice: argentinos, acá ustedes tienen un único problema que tienen que evitar, que teníamos que evitar, era realmente, o sea, teníamos que lograr ser como ellos nos decían, muy bueno. Tienen que evitar ser fundamentalistas. El gran problema de la Argentina es el fundamentalismo. Ese es el gran peligro. Peligro que lo habían visto de alguna manera con la guerra de las Malvinas. Porque ¿cuál fue el problema principal por el cual justamente este gobierno oculto, esta sociedad secreta, se preocupó de que la Argentina perdiera la guerra de las Malvinas? Y aquí, claro, el problema es que nosotros hiciéramos nuestro fundamentalismo. A Estados Unidos, al poder mundial, lo que más le preocupa es el fundamentalismo. Y digamos, ¿qué es el fundamentalismo? ¿Qué es el fundamentalismo? No es lo que nos dice habitualmente en los medios de difusión, la prensa. Tendríamos que entrar justamente a otra de las tácticas de esta masonería, del gobierno oculto. El fundamentalismo es, de alguna manera, volver a los principios originarios de la propia civilización y practicarlos de una manera cabal y ortodoxa hasta los más mínimos detalles. Por eso el fundamentalismo islámico vuelve a antiguas prácticas, el chador, la mujer, la ley del talión, en fin, toda una serie de prácticas que existían en el antiguo y en la misma tradicional. ¿Pero por qué? Porque es una manera de reaccionar frente a una invasión que estamos teniendo nosotros en el mundo, justamente esa gran invasión que está por esta masonería, que es la sociedad norteamericana. O sea, que aquí hay que decir algo fundamental, táctica principal: confundir, como se está haciendo ahora en esta guerra, hacernos creer que Estados Unidos es el occidente. Estados Unidos es una nueva civilización. Acá se ha creado una nueva civilización, desde hace tiempo. Los colonos que crearon los Estados Unidos crearon una nueva civilización, no es la civilización occidental. La civilización occidental está aplastada en estos momentos. La civilización occidental es un conjunto de principios que tuvieron su cuna en Grecia, en Roma, en el cristianismo medieval, y que luego fue aplastada, de la misma manera que quiso ser aplastado el Islam por la invasión norteamericana, por la invasión del consumismo. Y el gran problema que tenían los Estados Unidos, esta masonería, esta sociedad secreta, era justamente evitar que en este país se constituyera un fundamentalismo. ¿Qué tipo de fundamentalismo? Un fundamentalismo católico, porque ese es nuestro lenguaje, insistimos una vez más. Cuando en la guerra de las Malvinas no nos podemos olvidar nunca que la práctica que ciertas modalidades que había asumido ese conflicto de las Malvinas, era decir que esto era una lucha no por un territorio, sino entre dos concepciones del mundo. Era el catolicismo contra el protestantismo.
y se ponía el acento en algún momento que el Papa tenía que ponerse a la cabeza de esta lucha. Pero la Iglesia había sido infiltrada, lo mismo que la masonería, por la moderna, por el estilo de la modernidad del Papa, que vino aquí a estos territorios, no vino a ponerse a la cabeza de la gran cruzada católica en contra del protestantismo representado explícitamente por los Estados Unidos y por Inglaterra, protestantismo anglosajón, sino que vino al contrario, a colaborar con esos intereses, de la misma manera que hoy está colaborando, hoy ha ido a colaborar también en el Medio Oriente, tratando de convencer a las naciones limítrofes con Afganistán a fin de que presten su territorio para que el pueblo afgano pueda ser atacado. O sea que estas son todas las tácticas que se han tratado de utilizar. Y hay muchas más, pero nosotros nos tendríamos que entender muchísimo. Pero quiero decir dos o tres simplemente. Una podría ser la táctica de las diluciones, la de confundir a un principio con los exponentes que lo sostienen. Explícitamente, hoy en día el presidente Bush se ha considerado a sí mismo como el representante del Occidente. Y bueno, y digamos que eso no es así de ninguna manera, porque Estados Unidos es la negación del Occidente. Es la negación del Occidente porque es una nación materialista, consumista. Y bueno, hay muchas más, pero yo considero que ustedes están muy cansados, han tenido que padecer muchas intervenciones, y yo los invito calurosamente a que mientras esperamos la otra jornada, en donde vamos a hablar de la guerra oculta en sus prácticas circulares, en la República Argentina, en el mundo, etc., los invito a leer los escritos sobre la masonería de Julius Evola, que es justamente una preparación, un preludio para alcanzar a conocer estas prácticas de las cuales nosotros hablamos. Pues nada más.